Muy buenas, compañero. ¿El pasado sexual de una mujer importa? Si una mujer ha estado con muchos hombres en el pasado, ¿tiene menos valor? ¿Una mujer con un alto body count no merece la pena para una relación? Posiblemente lo haya oído mucho por ahí. De hecho, esto es uno de los principales motivos por los que muchos hombres lo pasan bastante mal o realmente mal en sus relaciones con las mujeres. De hecho, yo mismo he hecho cientos y cientos de sesiones en los últimos 4 años que llevo ayudando a hombres con sus relaciones con las mujeres a través de este proyecto, y si hay algo que preocupa mucho a los hombres hoy en día es justamente esto, el pasado sexual y el body count de las mujeres. Sobre todo el alto body count de las mujeres, podríamos llamar las mujeres modernas, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿tenemos que preocuparnos realmente por esto? ¿Realmente importa tanto este hecho? Pues bien, en el episodio de hoy vamos a analizar el efecto y el impacto que el pasado sexual de una mujer tiene en sus relaciones o potenciales relaciones, y vamos a tratar de explicar por qué este es un tema tan controvertido y malentendido y malinterpretado hoy en día. De hecho, es un tema controvertido y mal interpretado hoy en día por muchos de estos nuevos coaches o gurús de la Red Pill que lejos de aclarar, que lejos de explicar, confunden cada vez más a los hombres. De hecho, lo veo porque me llegan a las sesiones hombres que vienen precisamente de haber estado escuchando según qué tipo de contenido o de haber estado creyendo según qué tipo de realidades y vienen realmente rayados y preocupados por esto, como os voy a compartir en el episodio de hoy. Entonces, el menú del episodio de hoy, o lo que vamos a ver hoy, es lo primero, definir qué es el body count. Lo segundo, analizar desde un punto de vista Red Pill por qué este hecho es tan importante y tan controvertido. Lo tercero, vamos a revisar datos de los estudios que sugieren que un alto body count es perjudicial de cara a futuras relaciones en el caso de las mujeres. Vamos también, con el cuarto punto, a entender por qué basarlo todo en el body count de una mujer puede ser un error. Y por último, el quinto punto, vamos a ver cuál es el verdadero problema de la Red Pill cuando no se entiende bien y por qué muchos hombres acaban sufriendo más hoy en día por aceptar este tipo de mensaje que por aceptar realmente la realidad tal y como es. Este tipo de mensajes que, por cierto, son mensajes muy sesgados y muy miopes, como veremos en el episodio de hoy. Así que este es el menú, ponte las pilas que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill más completo de habla hispana. Bien, antes de comenzar, recordarte o decirte, anunciarte que he abierto durante unos pocos días unas poquísimas plazas para la mentoría 1 a 1 conmigo. De hecho, apenas he abierto plazas hace como 2-3 días y ya hay como 3 personas dentro, o sea que quedan muy pocas plazas y están muy limitadas. La mentoría 1 a 1 es la única forma de tener un chat privado conmigo personalmente y de tener sesiones privadas conmigo durante 3 meses. Y toda la información al respecto lo tiene en el enlace que te dejo debajo de este podcast en la descripción. Y dicho esto, vamos a empezar, que tenemos mucho por delante. Bien, el aspecto número 1, ¿no? ¿Qué es el body count? En nuestro ámbito de las dinámicas sociales llamamos o tenemos este concepto del body count donde nos referimos o hacemos referencia al número de parejas sexuales que has tenido, tanto hombres como mujeres. Es decir, si tú a lo largo de tu vida te has acostado o has tenido sexo con 10 mujeres, tu body count es de 10. Y así sucesivamente. Como digo, tanto hombres como mujeres, este término lo habrás escuchado probablemente por ahí y hace referencia justamente a esto. Así que pasamos con esto rápido al segundo punto, que es donde más tenemos que sacar aquí la chicha. Y es ¿por qué el body count es algo importante? Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿tiene realmente el mismo impacto un body count 10, 20 o 50 para un hombre que para una mujer? Es decir, ¿realmente influye exactamente igual el body count cuando se trata de que es un hombre el que tiene un alto body count o cuando es una mujer el que tiene un alto body count? Y de aquí donde sale todo este tipo de mensaje hoy en día y de frasecitas que es como, oye, ¿por qué cuando un tío se acuesta con 100 mujeres es un campeón, pero cuando una tía se acuesta con 100 hombres es una zorra o se le tacha de que es muy fácil? ¿Por qué la sociedad parece que va por esa dirección? ¿Por qué realmente parece que se aplaude que un hombre esté con muchas y una mujer que esté con muchas no tanto y se castiga? Y surgen también las otras frases al respecto que es como, oye, es que una llave que abre cualquier puerta es una llave maestra y una puerta que se abre con cualquier llave es una mierda de puerta. Entonces, claro, esto es lo que tenemos en la superficie. Gente que dice una cosa, gente que dice otra, pero ¿qué pasa realmente? ¿Por qué esto es tan importante? O mejor dicho, ¿por qué los hombres experimentamos realmente una especie de rechazo visceral ante mujeres muy promiscuas? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué esto siquiera es
forma parte de nuestra conversación. ¿Por qué tenemos como algo dentro, una especie de instinto, como digo, una especie de rechazo visceral ante este tipo de situaciones? ¿Por qué las mujeres tienden a preferir a hombres con experiencia sexual precisamente, mientras que los hombres tienden, parece ser, a preferir mujeres con mucha menos experiencia sexual en este sentido? Y en el caso de las mujeres, vamos a empezar a explicar, en el caso de las mujeres es muy fácil, porque, vale, su estrategia reproductiva, es decir, lo que evolutivamente explica cómo ellas seleccionan al hombre con el que tener relaciones y la pareja, por así decirlo, evolutivamente, biológicamente, es la hipergamia, y lo que va buscando es, por un lado, la mejor opción genética con la que reproducirse y luego conseguir esa especie de protección, asistencia, recursos, etc. Bien, entonces claro, si me quiero reproducir con la mejor opción genética, si es la mejor opción genética, me va a generar mayor atracción sexual y por tanto, si es que es la mejor opción o es una de las mejores opciones, quiere decir que igual que yo voy a sentir más atracción, más mujeres van a sentir más atracción, por lo tanto, este tío va a disfrutar de más opciones. Y de hecho eso es un indicativo, es decir, el hecho de que él tenga más opciones me indica que es más probable que sea una opción interesante de cara a la reproducción evolutiva y biológicamente hablando. Y viceversa, el hecho de que no tenga tantas opciones o que tenga escasas opciones indica que no es tan interesante. Por eso la experiencia sexual, el hecho de que haya sido preseleccionado antes, que es el concepto que conocemos como preselección, es positivo en el caso de un hombre y es algo que se, digamos, premia positivamente. Un hombre que demuestra o que aparentemente tiene como una experiencia con más mujeres va a ser más atractivo por este mismo motivo. Porque claro, si tiene más experiencia quiere decir esto y esto. Y viceversa. Por tanto ya tenemos la primera parte explicada. Y al revés, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos o por qué muchos hombres presentan como una especie de rechazo visceral ante una mujer que tiene una mayor experiencia sexual? Pues bien, en pocas palabras, biológica y evolutivamente hablando, por la certeza de la paternidad. Es decir, en términos evolutivos, los hombres no tenemos forma de determinar si realmente un hijo es tu hijo o no lo es. Entonces, si volvemos millones de años atrás, donde realmente nuestras estrategias reproductivas actuales se formaron o se desarrollaron, está claro que los hombres se juegan mucho si realmente no acaban teniendo una certeza lo más alta posible de que ese hijo, esa descendencia en la que vas a depositar todos tus recursos y que vas a tratar que prospere, es tuya. De hecho, hay animales que justamente lo que hacen es esto. O sea, lo que buscan hacer es ponerle, creo que es un tipo de pájaro, no recuerdo ahora mismo cuál, pero lo que hace justamente es poner su huevo en el nido de otro macho, por así decirlo, de manera que lo engaña y este macho se piensa que ese huevo es suyo y lo cuida como suyo. Y al final lo que está haciendo, evolutivamente hablando, es perpetuar la descendencia del otro macho y la suya quedaría extinta en ese sentido, especialmente si no tiene huevo suyo. Por tanto, si te fijas, la selección natural premia, en este caso de los pájaros, a esos pájaros que con éxito son capaces de darle este cambiazo a los otros machos. Y por el otro lado, esto genera que este macho, o los machos en general, de esta especie, como estoy hablando de este pájaro, lo que quieran es justamente tratar de desarrollar mecanismos para intentar entender o para intentar cazar lo antes posible este tipo de cosas. Entonces es como una especie de, pues evolutivamente, vale, unos tienen que ser más listos y los otros tienen que ser más listos, ¿no? Como una especie de carrera de armas. Pues bien, como digo, evolutivamente hablando, te juegas mucho si no tienes la certeza de la paternidad y los hombres, los machos de la especie humana, por así decirlo, tampoco tienen, evolutivamente hablando, una certeza de que sea hijo suyo. Por tanto, evolutivamente hablando, tiene mucho sentido que haya un incentivo muy alto para tratar de asegurarnos de que realmente donde estamos invirtiendo nuestros recursos es en nuestra propia descendencia y no en la de otro más. Este incentivo evolutivo para tratar de garantizarnos o tratar de aumentar la probabilidad de que estemos certeros de que esa descendencia es nuestra, se manifiestan o se expresan en la práctica con mecanismos que todos conocemos, como por ejemplo los celos. Los celos en el caso de los hombres es justamente el mecanismo por el cual, o sea, es decir, cuando tú sientes celos, es precisamente porque has visto algo que te hace sospechar. Pues ahí lo tienes, o sea, evolutivamente hablando, los celos son ese mecanismo que te hace ponerte en preaviso, como diciéndote, oye, cuidado, estás notando algo raro, que a lo mejor no es real o sí, pero es cualquier cosa que te hagas dudar, te ponemos en alerta máxima porque realmente la puedes liar. O sea, evolutivamente hablando, si tú al final acabas cuidando a la descendencia de otro macho de la especie y no la tuya queda extinta. Luego tienes una presión evolutiva muy alta para asegurarte y tienes una sensibilidad muy alta para darte cuenta de si hay algún pequeño cambio en el entorno que te haga sospechar.
¿vale? Por eso tenemos, por ejemplo, los celos o por eso tenemos, por ejemplo, ciertos comportamientos de tratar de preservar. De hecho, hay estudios que demuestran cómo cuando la mujer está en la fase más fértil de su ciclo menstrual, muchos hombres tienden a notarlo subconscientemente, evidentemente, y a expresar comportamientos más de tratar de preservar a esa pareja, por así decirlo, ¿no? Evitar que vaya a ciertos sitios o estar un poquito más controladores o un poco más encima. Evolutivamente tiene esa explicación. De hecho, también en términos evolutivos, la mujer puede tener un incentivo en según qué casos para reproducirme con uno y coger los recursos y el provisionamiento y la protección de otro, por así decirlo. De hecho, es lo que hemos hablado muchas veces. Cuando hemos analizado la hipergamia, lo tiene en el episodio 1 y en el 221, si no recuerdo mal, justamente hablamos de que, vale, la estrategia reproductiva es reproducción con la mejor opción genética posible y conseguir el provisionamiento y la asistencia y todo eso. Y decimos, no tiene por qué expresarse en el mismo hombre. En según qué condiciones, a lo mejor se da el caso de que uno es el que aporta los genes y otro el que aporta los recursos. Por tanto, en algunos casos, como digo, sí que pueden tener el incentivo de llegar a expresar de alguna manera esto o esa estrategia. Luego, lo único que hace esto es que refuerce todavía más el incentivo en los hombres, en el macho, en la especie humana, para desarrollar estos mecanismos y aumentar la sensibilidad para tratar de detectar esto, porque como digo, a nivel evolutivo te la juega bastante. Por tanto, si te fijas, la evolución, la selección natural de hecho, tiende a premiar a aquellos machos de la especie humana que tenían una mayor sensibilidad y se aseguraban de esto y eran más cautos. Porque aquellos que no eran tan cautos o no tenían esa sensibilidad y no detectaban este tipo de situaciones, lo que acababa pasando es que se extinguían. Luego, por tanto, por selección natural se ha premiado a aquellos que tenían unos mecanismos para con mayor sensibilidad o llámalo como quieras. Así que es por esta diferencia de que nosotros como hombres, como machos de la especie humana, no somos capaces de determinar con certeza la paternidad, y en el caso de las mujeres es evidente que sí, es por ese motivo por el que sí que hay diferencia y a partir de ahí ya vemos que no es igual. Es lo mismo que yo esté con 1000 que tú estés con 1000. No, a nivel evolutivo no, por este motivo, porque a nivel evolutivo no es lo mismo la certeza de la paternidad que de la maternidad, por poner un ejemplo. De hecho, la siguiente pregunta aquí sería, ¿invertirías todo tu patrimonio en una acción de una empresa que está en alza ahora mismo, que tú ves la gráfica del día de hoy y parece que sube hacia arriba, pero cuyo histórico, cuando realmente ves la gráfica de largo plazo de qué pasó en el pasado, es que siempre ha tenido caída y siempre ha estado en pérdida? ¿Invertirías todo tu patrimonio ahí? Y te digo, oye, ahora hoy en día está en alza. Y tú me dirás, ya, pero cuando miro el histórico me doy cuenta de que la probabilidad, estadísticamente hablando, es más probable que acabe perdiendo y que acabe arriesgándome en esta inversión. Luego, prefiero no invertir aquí. Pues bien, la promiscuidad en el caso de una mujer actúa precisamente como indicador en este sentido, porque una chica muy promiscua no parece ser, evolutivamente hablando, una inversión fiable a largo plazo de cara a tu tener certeza y confiar en esa paternidad que decimos de la que no tenemos constancia biológicamente hablando. Por eso, una alta promiscuidad de ella genera una especie de rechazo en nosotros. ¿Por qué? Porque evolutivamente se ha reforzado, se ha premiado a aquellos hombres que eran más sensibles a este tipo de indicadores, porque realmente, si lo piensas, la probabilidad de que esté arriesgándome con esa inversión, en términos de mi descendencia, en términos de que no conozco la certeza, es mayor en estos casos. Por eso, precisamente, la figura de la virgen, de una mujer virgen, de las vírgenes, ha sido tan considerada tradicionalmente durante tanto tiempo. Por eso la promiscuidad ha sido tan castigada socialmente en las mujeres, sobre todo cuando vivíamos en sociedades que estaban 100% dominadas por los hombres. Por eso se ha castigado tanto ese tipo de comportamiento. Porque al final es como necesitamos imponer un mecanismo de control en esto, porque la presión que tenemos evolutiva para realmente tratar de aumentar la certeza es muy alta. Por eso el pasado sexual de una mujer es importante. Es importante como indicativo de que la inversión es más probable que me vaya bien y que no corra tanto riesgo. De hecho, te diría, es igual que la promiscuidad para los hombres puede ser un indicativo de que la inversión es segura, tu proyección de futuro con respecto a tu valor de mercado es lo análogo para las mujeres. Es decir, cuando tú inviertes en una mujer a largo plazo en una relación, inviertes subconscientemente hablando, biológicamente hablando, ¿vale? Lo he dicho 500.000 veces lo de evolutiva y biológicamente, porque es que es necesario, porque la gente piensa, no, pero estamos en 2024 y te pones un condón, ¿qué me estás contando? Ya, tío, pero nuestras estrategias reproductivas se han desarrollado hace miles de años y tú vienes hoy en día donde existen los anticonceptivos, existe todo este tipo de cosas, todavía con las tendencias de hace miles de años porque no hemos evolucionado acorde
o a la misma rapidez que la sociedad y que los avances tecnológicos y todo eso. Entonces, por eso repito tantas veces el término. La cosa es que cuando tú inviertes en esa relación, en estos términos, tú te fijas en su pasado como forma de inferir, como forma de poder calcular cuánta fiabilidad tiene esa inversión de cara a la certeza de la paternidad. Y ellas, cuando eligen una pareja, cuando eligen invertir en una relación con un hombre, se van a fijar también de forma análoga, no tanto en el pasado, sino en la proyección de futuro o en las probabilidades que tiene en un futuro este hombre de resultar ser el caballo ganador. Es decir, ellas apuestan a tu futuro, tú digamos que te fijas en su pasado para apostar. Porque igual que lo peor que te podría pasar a ti es que apostaras y hicieras una inversión muy arriesgada donde realmente no hay una certeza de la paternidad y te estás jugando evolutivamente la extinción, ellas, si apuestan y arriesgan a un hombre que luego resulta que cuando pasan unos años su valor de mercado empieza a caer en picado y es una mierda, la inversión es igual de poco rentable para ella, en este caso, que para ellos, en el otro caso análogo. Entonces, por eso hay una frase que dice que el pasado sexual de una mujer es tan importante para un hombre como el futuro, normalmente se dice como el futuro financiero de un hombre para una mujer. Pero en cualquier caso, para no comparar solamente con el dinero, es eso, es como tu valor futuro, es decir, el hecho de que la chica vea en ti que a futuro vas a ir al alza, está invirtiendo en tu futuro, porque ella a futuro su valor decae luego, entonces es como que invierto en el tuyo. Y nosotros invertimos de cara a no jugarnos justamente con esa decisión como hemos explicado. Entonces, con esto nos podemos mover al siguiente punto, que íbamos, como decía al principio del episodio, revisar datos de los estudios que sugieren que el body count, ya no solamente hablamos de que la promiscuidad es un indicativo, porque aquí son dos cosas. Hemos hablado de que la promiscuidad, ¿por qué no genera rechazo? Pues por esto. Porque indica como que la inversión no es tan fiable al término evolutivo y entonces hemos evolucionado de aquellos hombres que generaban un rechazo por este tipo de mujeres generalmente. Punto. Ahora, ¿una mujer promiscua va a tener ¿la promiscuidad en una mujer tiene incidencia de cara a las relaciones? O dicho de otra manera, ¿qué impacto tiene el body count, las parejas sexuales que haya tenido una mujer o la promiscuidad de ella en futuras potenciales relaciones o en matrimonio? Y esto justamente hay estudios que lo analizan y es justo lo que voy a compartir contigo, los datos. Bien, muchos investigadores, sobre todo los que se dedican a este campo, analizan este tipo de variables. Y hay diversos estudios que trataban de ver qué relación hay entre la convivencia, fijaos, qué relación hay entre cohabitar, entre convivir y o tener sexo antes del matrimonio y la salud de un matrimonio posterior. Es decir, ¿hay algún impacto si una mujer vive o convive antes del matrimonio con respecto a las que no lo hacen en cuanto a la salud de ese matrimonio? ¿Y hay alguna diferencia entre las mujeres que tienen sexo antes del matrimonio con respecto a aquellas que no lo hacen o con respecto a aquellas que lo hacen con otro hombre y aquellas que solamente lo hacen con el hombre con el que se van a casar? Pues bien, hay estudios, como digo, hay datos al respecto y voy a compartirlos contigo. De hecho, antes de pasar a los datos, te digo ya como los resultados son que estos estudios parecen indicar que hay cierta correlación entre mujeres con un alto body count, con una alta promiscuidad y un mayor porcentaje de divorcio. O dicho con otras palabras, y esto es lo que se malinterpreta, las mujeres que han estado o que han tenido más parejas sexuales o un mayor número de parejas sexuales en el pasado tienen mayor probabilidad de acabar en un divorcio. Este es el titular. Vamos a ver los datos, porque los datos de este estudio justamente lo que indican es lo siguiente. Este estudio analiza las probabilidades de divorcio después de estar o a lo largo de 5 años de matrimonio, es decir, cuántas probabilidades hay de divorciarse después de 5 años casados. Es lo que se analiza. Y entonces, en función de si has tenido 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 9 o más de 10 parejas sexuales. Y además se analizan en función de distintos periodos, es decir, cómo ha variado la probabilidad en función de si cogemos datos de los 80, de los años 80, si cogemos datos de la década de los 90 o si cogemos datos de la década de los 2000. Prácticamente entre los 80, los 90 y los 2000 la gráfica es súper similar. De hecho, te voy a dar los primeros datos. Por ejemplo, las mujeres que han tenido 0 parejas sexuales antes del matrimonio, por así decirlo, tienen una probabilidad o tenían una probabilidad de divorciarse de un 10% en los años 80, de un 7-8% en los años 90 y de un 5% en los años 2000. Bien, ¿qué pasa cuando las mujeres han tenido una pareja sexual previa al matrimonio? Pues bien, cuando han tenido una pareja sexual previa al matrimonio, fijaos porque los datos o la probabilidad de divorcio sube desde entre un 5 y un 10% que teníamos hasta un
mínimo 16% aproximadamente y un máximo de un 20-21%. Entonces, en los 80 la probabilidad de divorcio de las mujeres que habían estado con una pareja sexual previa al matrimonio era de un 20 justo, en los años 2000 de un 21 aproximadamente y en los años 90 de un 16-17%. Es decir, las probabilidades de divorcio se duplican cuando la mujer, en vez de tener 0 parejas sexuales, tiene una. ¿Qué pasa cuando tiene 2? Y para no liaros con los números, me voy a centrar ya solamente en la gráfica de los años 2000. Es decir, vale, en la década de los 2000, ¿qué pasa con esto? Cuando tienen 2 parejas sexuales previas al matrimonio, las probabilidades de divorcio suben hasta un 30%. Es decir, de tener 0 parejas sexuales previas al matrimonio a tener 2, sube de un 5% a un 30%. Sin embargo, pasa una cosa muy curiosa, porque tener 3 parejas sexuales no aumenta todavía más. Es decir, con 2 parejas sexuales previas al matrimonio, las probabilidades de divorcio son de un 30%. Con 3 parejas sexuales previas al matrimonio, las probabilidades de divorcio son de un 25%. ¿Por qué baja el porcentaje? No se sabe, en el estudio no se sabe, pero baja el porcentaje. Quiere decir que probablemente los motivos de divorcio sean otros o sean diferentes. Cuando tienes 4 o 5 parejas sexuales, está también en torno al 25%. Entre 6 y 9 parejas sexuales sube un poquito más por encima del 25 hasta el 26, 27, pero si te fijas, 3, 4, 5 y 6 a 9 parejas sexuales sigue estando por debajo las probabilidades de divorcio que cuando tienes 2 parejas sexuales previas al matrimonio. Y por último, de tener 10 o más parejas sexuales, la probabilidad de divorcio sube hasta casi un 35%, según los datos de un estudio que he enlazado en el email que he mandado a la comunidad de email justamente anunciando este episodio de podcast. Así que bueno, un motivo más, y hago aquí un paréntesis, para unirte a la comunidad privada de email, que es gratis, aparte de recibir varios contenidos, varios emails a la semana, donde cuento anécdotas, donde cuento reflexiones, donde cuento historias de alumnos y demás, es precisamente que enlazo algunos artículos, algunas cositas extra que pueden interesaros si queréis revisarlo con detalle, ¿vale? Así que debajo tienes también un enlace para unirte a la comunidad de email donde puedo mandar este tipo de cosas, ¿no? En este caso he mandado este artículo. Pero básicamente, estos son los datos. Es muy curioso y he tratado de investigar el porqué de, vale, ¿por qué el punto máximo son o 2 parejas o más de 10 parejas? ¿Qué pasa entre medias? ¿Por qué entre medias no sigue subiendo? ¿Por qué no es como, vale, un 30% con 2 parejas, vale, un 35 con 3, un 40 con tal, un tal? No lo sabemos, pero sube. La cosa sí que está clara y es que a más parejas sexuales hayas tenido previa al matrimonio, la probabilidad de divorcio después de 5 años de matrimonio, porque es donde está el estudio hecho, aumenta. Y de ahí que surja justamente ese titular en ciertas corrientes de la Red Pill, que es como, no, si la mujer tiene alto body count no vale para una relación. Las mujeres que tienen más de 3 body counts, parejas sexuales de body count o más de 10, no sirven para una relación. Las probabilidades de divorcio son altísimas. Es casi seguro que te va a divorciar, casi que te lo venden así. Bien, pasamos al siguiente punto, que es por qué basarlo todo en el body count puede ser un error, pese a los datos que hemos visto. Pues bien, estos titulares sacados a la ligera de que, vale, como tiene, fíjate los datos lo que dicen, que puede aumentar hasta un 35% las probabilidades de divorcio con respecto a un 5%. O sea, es decir, no llegamos al 50% ni de lejos, pero a ver, la probabilidad aumenta un trozo, ¿vale? Un cacho, como dicen. Entonces, el problema está aquí, porque entonces, claro, se deriva de eso, hostia, la chica para que realmente las probabilidades de divorcio sean bajas, tiene que tener cero parejas, es decir, tiene que ser virgen. Por eso es como, vale, pues tenemos que buscar una chica que sea virgen. Y entonces los hombres empiezan a rayar que flipa, preguntándose, hostia, yo es que mi novia, me he dado cuenta de que mi novia está con 10 tíos, ¿qué hago? ¿La tengo que dejar? ¿Tengo que abandonar a mi novia? ¿Rompo con ella? Porque me doy cuenta de que ha estado con 10, con 12, con 15, me da igual el número. Tengo que romper con ella. Y luego tenemos el extremo opuesto, ¿no? De hablar de chicas que de OnlyFans o chicas que han sido actrices porno o lo que sea. Es como, esto no vale para nada para una relación, porque entonces el body count es over 600, como decía Vegeta en el Dragon Ball, es enorme y es que no tiene sentido. Entonces vamos a calmarnos un poco, porque focalizarse solo en un dato de un estudio y con eso ya automáticamente sacar todas las conclusiones, no creo que haya que ser muy inteligente para darte cuenta de que es un error. O sea, me refiero, no está aplicando ningún sentido común aquí. Y esto genera luego muchos hombres descartando tías por un mínimo indicio de un alto body count. Y además lo hacen esto desde la despectividad, es decir, como a la defensiva, como, ¡buah, estas chicas no valen para nada! Y es como, oye, tío, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Por qué te comportas de esa manera, no? Porque al final te estás comportando o estás dejándote llevar por ese rechazo visceral que hemos dicho que normalmente o evolutivamente tenía sentido que tuviéramos. Pero focalizarse solamente en el body count o darle la máxima importancia al body count
o al pasado sexual de una chica a la hora de decidir con una mujer es un error como un castillo, es síntoma de que no estás aplicando el sentido común, como decía antes, y es síntoma de una respuesta más emocional, este rechazo visceral que decíamos, que de una respuesta racional. La metáfora para que entendamos esto es como si yo veo un indicador de interés de una chica y digo, vale, ¿cuál es el indicador de interés más importante? El indicador de interés más importante es que una chica se toque el pelo, que una chica te mira y te sonríe, que una chica te bese o te dé el número de teléfono. Buah, ese es el mejor indicador del mundo. Entonces ya determino que una chica que hace eso, el interés que tiene por mí está por encima de las nubes. Y luego, a la mañana siguiente, a lo mejor la misma chica con la que te has enrollado en la discoteca no te escribe. Entonces, como tío, te estás basando solamente en un indicador, en una cosa, en un aspecto, para sacar tus conjeturas. ¿Es importante que la chica te bese? ¿Es un indicador de interés? Sí. ¿Es un indicador de interés que te dé el número? Sí. ¿Es un indicador de interés que te mire y te sonría? Sí. ¿Es importante el body count y el pasado sexual? Sí. ¿Es determinante? ¿Es lo único que importa? No. Y esta es la cosa que tenemos que ver. Porque la gente dice, pero ¿y los datos? Un 35%, un no sé qué por... Bueno, vamos a ver. Te digo otros datos. Los datos también indican que las chicas cuanto más jóvenes se casan, más alta es la probabilidad de un divorcio posterior. Es evidente. ¿Qué es más probable que se divorcie? ¿Una chica que se ha casado con 17, con 18, con 19 años? ¿O una chica que se casa con 34 años o con 29 o con 30? Las probabilidades de que se divorcie una tía de 19, que se ha casado con 19 son más altas, porque puede ser que a lo largo de su etapa, luego la chica tenga 26 años y diga, hostia, todas mis amigas están por ahí, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Y empieza a replantearse de verdad las cosas y a lo mejor coge y las probabilidades de divorcio aumentan. Y dice, hostia, ¿y el body count aquí? Porque la chica de 19, el body count va a ser más bajo que la chica de 29. Entonces, aquí los datos podemos dar muchos datos y evidentemente importa el pasado sexual y el body count y no estoy diciendo que no importe, pero podemos coger estas cosas bien porque cualquiera puede decir, hostia, pues me voy cuanto que la chica cumpla 18 y sea virgen al casarme con ella. Cuidado, que cuando la chica se casa muy joven también es más probable que haya un divorcio porque hay otros factores que hay que tener en cuenta, porque la sociedad la va a estar bombardeando continuamente con un mensaje que va en contra de tener una relación seria. Entonces, vale que con 18, ok, pero justo a lo mejor la chica pasan 10 años y tiene 28 y dice, me estoy perdiendo cosas en mi vida. Y a lo mejor coge, te suelta a los niños, o si es que los tiene, o si no, no, y se pira. Y con esto pasamos justamente al siguiente punto, y es por qué la red pill mal explicada, mal entendida, realmente puede causar más sufrimiento a los hombres que otra cosa. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha necesidad de viralizar, y de buscar el clickbait, y de buscar las views, más que de explicar realmente una dinámica, más que aclarar y que explicar conceptos, y esto genera confusión. Evidentemente me voy a viralizar más y digo, una tía que no sea virgen no merece la pena para una relación. Claro, pum, viral, 3 millones de views, lo que tú quieras. Que si me pongo aquí a explicarte media hora por qué esto es así o deja de ser. Entonces hay varias cosas que tener en cuenta. Primero, el contexto de la chica, el contexto tuyo es muy importante. Y todo estos tipos de aspectos, la hipergamia, el valor de mercado sexual, el body count, todas las dinámicas que se analizan, la viuda alfa, los test, todo, tenemos que leerlo sobre un contexto, porque este tipo de cosas no existen en un vacío. El software base es la hipergamia para todas, sí, pero la hipergamia no se expresa exactamente igual en todas en función del contexto que tiene. Todas son capaces y tienen las herramientas para poder serte infiel, sí, pero unas lo van a ser y otras no. ¿Por qué? Porque según en el contexto en el que se vean, unas tendrán mayor incentivo para ser infieles y otras no. Entonces, eso lo que me indica es que, por ejemplo, el tema de la infidelidad, el tema de la hipergamia, el tema de todo esto, tenemos que entender cómo funciona de base, pero a la hora de llevárnoslo a la práctica tenemos que leerlo sobre un contexto. Segundo punto importante, el body count es importante, por supuestísimo que es importante. El pasado sexual de una tía es importante, por supuesto que es importante. Pero, como decía antes, no es determinante. Depende. Yo no puedo basar la decisión con una tía en eso. Yo no puedo ser que yo tenga una relación con una mujer y esté pensando en dejarla porque he visto por ahí un vídeo de que si tienes más de 10 relaciones, parejas sexuales pasadas, la probabilidad de divorcio es un 35% y entonces es como, hostia, tengo que dejarla. O sea, vamos a no ser miope. Cuando digo miope me refiero que al final no estás considerando todas las variables. Y muchas de estas corrientes que salen ahora, que está de moda el tema de la red pill, lo que están haciendo es sesgar y analizar las cosas de forma miope, sin tener en cuenta todo el contexto, sin tener en cuenta otras variables, sin hacer realmente el trabajo difícil y de campo de una investigación o de entender realmente y llegar al final. El trabajo difícil de entender y llegar al final es ver cómo luego se lleva toda esa teoría a la práctica, cómo luego se lee sobre un contexto. Esto es lo complicado. Lo fácil es coger el titular que ha dicho aquel, repetirlo yo aquí
repetirlo con un tono incluso más fuerte, incluso más tal, para pegarle más views al rollo. Y es como, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos ayudando aquí a la peña o estamos confundiéndola más porque quiero tener 3 likes? Ejemplos de esto, además, tengo un montón. O sea, hay gente que me viene a sesiones y está rayada realmente y me dice eso. Es como, oye, tío, mi novia o mi tal pasa esto. ¿Debería dejarla? Es que conocí a una chica y va todo fenomenalmente bien con ella, pero me he enterado de este detalle. ¿Qué hago con ella? Como, tío, o sea, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Puedes ver más allá del body count? Por supuesto que es importante y será un factor a determinar. Igual que la chica me ha mirado y me ha sonreído. ¿Me la llevo ya a mi casa y me acuesto con ella? No lo sé. ¿Ha pasado algo más aparte de que te mire y te sonría? Porque a lo mejor también te ha sonreído por un motivo diferente al que es un nivel de interés, porque tienes que calibrar. La gente un día no calibra ni se para en llegar a la profundidad de la situación. Entonces, he conocido también casos de gente que me viene a sesiones, por eso es importante que tenga una mínima experiencia en lo que estás diciendo y hayas visto suficientes casos. Porque he tenido casos de gente que me viene que ha conocido a una chica con un body count súper bajo, la típica chica tradicional. No usa Instagram, no sale mucho de fiesta, apenas ha estado con muy poquitos tíos, y se mete en una relación y luego es un calvario de la hostia la relación. Y al final termina el tío con una monitis mucho más acentuada porque le han vendido que esa chica era como la especial, porque es como, hostia, ¿dónde encuentro yo hoy en día, en pleno 2024, una tía que se haya acostado con menos tíos que esta? Imposible. Esta era la especial y la he cagado y no sé qué. Y el tío se pone para pegarse un tiro. Y es como, tío, relájate. Y es que no, es que esa tía merecía la pena, es que tenía un body count bajo y es como, vamos a ver. ¿Merecía la pena? ¿Has analizado los últimos 3 meses de tu relación? Si estabas para tirarte de los pelos, tío, esa relación no merece la pena en absoluto, me da igual el body count. Si tú estabas viviendo con ella un infierno, ¿qué me estás contando de que merece la pena esa relación? Lo mejor que te ha podido pasar es que termines y llevabas 3 meses en agonía. Y he conocido también casos de gente que dice, hostia, pues mira, esta tía, hay una cosa que no me gusta de ella, y es que a lo mejor ha estado con, es que no quiero decir números para que no parezcan ni altos ni bajos, ¿no? Pero bueno, ha estado con bastantes más chicos que en este ejemplo anterior, ¿no? Y a lo mejor la chica está en tu marco, la chica te trata como un rey y realmente tú estás disfrutando de la relación. Entonces, como, ¿qué sentido tiene que por ese detalle, ni en uno ni en otro extremo, es decir, ¿qué sentido tiene que por el detalle de que el body count sea bajo me quiera aferrar a esa tía hasta morir cuando claramente la tía te está tratando como una mierda en la relación? ¿Y qué sentido tiene que porque una tía tiene un body count alto quiera mandarla a tomar por culo cuando claramente la tía en la relación te está tratando como un rey? Es como, vamos a poner las cosas en contexto y vamos a aplicar el sentido común a esto que estamos viendo. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es, si tu novia te trata como un rey, si la chica con la que estás te trata genial, lo da todo por ti, ves que te desea de verdad, que tiene un deseo ferviente por ti, que tú estás con ella cómodo, oye, no te rayes con esto, porque las pruebas, la certeza, o sea, evolutivamente la certeza de la paternidad la estás teniendo en cómo te trata. O sea, no necesitas más pruebas que las que estás viendo. O sea, ¿tú sabes cuántos hombres casados de más de 40, de más de 50, me han venido a una mentoría, me han venido a una sesión, o me han venido a varias, casados en matrimonios, como digo, con chicas, con mujeres, que al final, mujeres que tienen ahora 50 años, pues son mujeres tradicionales. Las típicas mujeres tradicionales de toda la vida, súper femeninas, que se han dedicado a la casa, que se han dedicado a los niños, lo que tú quieras. ¿Sabes cuánta gente, cuántos hombres me pueden venir en una situación parecida con chicas que no tienen nada que ver con las chicas de hoy en día en cuanto a este tipo de valores o este tipo de comportamiento? Y que evidentemente son chicas que han estado con un menor número de parejas sexuales, es decir, que tienen un body count súper bajo, y me vienen diciéndome que se van a divorciar o que están a punto de divorciarse, y diciéndome cosas como, es que ha llegado un punto en mi vida que yo ya no reconozco a mi mujer. No la reconozco. Es completamente distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo mucho más importante que el body count, que las parejas sexuales, que todo esto. Y ese algo más importante de cara a tomar decisiones en tu relación es el marco, es tu marco, es cómo ella acepta tu marco, es cómo ella se comporta contigo. Son detalles más importantes que eso. Eso es importante, por supuesto, pero vamos a considerar todo el contexto. Y esto es lo que debería de rayarte. Lo que debería de rayarte es la chica que no apuesta por ti. La novia que te hace sentir en el fondo muy inseguro porque hace cosas o dice cosas que te rayan, que tú notas que hay una incongruencia. Aquella que no te trata como a ti te gustaría, aquella que no te trata con respeto de verdad. Eso es lo que te debería de rayar. Muchos hombres están buscando una chica virgen y están buscando, no, y es que te dicen, no, es que las probabilidades por los estudios no sé qué, al final una chica virgen, porque es que las otras, las que no lo son, las que tienen más de 10 parejas sexuales son muy fáciles. Y es como que son muy fáciles, tío, si llevas 5 meses sin mojar, ¿qué me estás contando de que son fáciles? O sea, no tiene sentido, sales por ahí de fiesta, ¿dónde están las fáciles? Venga, entra a las fáciles a ver si te llevas alguna de las fáciles. ¿O qué pasa con las fáciles? Que no serán tan fácil contigo. Hostia, pero ¿podemos entender eso? ¿Estamos buscando una chica virgen cuando ni siquiera a lo mejor has tenido la suficiente experiencia en el mercado para darte cuenta de lo que está pasando?
Y lo que ya es el remate de la hostia es cuando me dicen, bueno, ¿y cómo vas a saber tú que una chica tiene bajo body count? ¿Cómo sabes tú que una chica no tiene esa experiencia baja de parejas sexuales anteriores y eso significa que es una chica que es un buen partido a largo plazo? Y te dicen, hombre, pues son detalles. Por ejemplo, pues una chica que realmente merezca la pena para una relación, pues no es la típica y, por ejemplo, vas a tardar mucho más en tener relaciones que con otra. Es decir, aquella chica con la que tú tardes más en acostarte, esa chica merece más la pena. Y es como, no me lo puedo creer. O sea, en serio que no me lo puedo creer. ¿Sabéis quién tarda la hostia en acostarse con una tía? Los tíos que están en la friendzone. ¿Sabéis quién tarda la hostia de tiempo en acostarse con una tía? Los tíos que están orbitando a chicas. Entonces me estás diciendo que esa chica que te está mareando y que a lo mejor llevas 4 meses y te está diciendo, incluso una chica con la que estás saliendo y te está diciendo, es que necesito sentirme segura, es que mi novio en el pasado me hizo daño y me siento como que tengo una coraza puesta y necesito tiempo contigo, es que vas muy rápido, es que no sé qué. Y dices, hostia, esta tía merece la pena de la hostia. Es como, no, tío, esta tía está jugando contigo, te está mareando, que flipa, porque muy probablemente mientras te está diciendo eso, se está tirando a aquel y tú no te estás dando ni cuenta. O sea, ¿cómo podemos recomendar a los hombres como, oye, un indicador infalible de que la tía merece la pena es que tardas tiempo en acostarte con ella? Como no, perdona. Lo importante aquí es que la chica tenga un tal nivel de deseo por mí y se meta tanto en el marco mío que está dispuesta a todo aquí ahora, a romper sus propias reglas por mí. Las mujeres rompen las reglas por el alfa y crean reglas para los beta, esa frase que tanto me gusta. Y a partir de ahí, su comportamiento, su contexto, tu contexto, otras variables, otros factores y por favor no empezar a ver las cosas de manera miope, porque es que es increíble. Cuando veo, tío, no, yo quiero buscar una chica que sea virgen porque las otras son muy fáciles, como tío. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuándo fue la última vez que te has acostado con una tía? Porque es que la gente que dice eso normalmente suele llevar tiempo haciéndolo así. Otra cosa muy distinta es que me digan, mira, he estado con 200 tías o he estado con muchas chicas y ahora quiero una chica que merezca la pena para una relación y esto es algo importante para mí, pero evidentemente no me cierro a esta posibilidad solo, sino que voy a ver qué más cosas hay ahí, es decir, cómo me trata y todo este tipo de cosas. Vale, evidentemente, para mí personalmente también es importante el body count y el pasado sexual, claro que sí, pero no es todo, porque prefiero valorar este otro tipo de cosas. Porque he visto casos de gente que realmente lo está pasando como el culo por tías que se supone que sobre el papel merecen la pena y son la especial, y al revés, tíos que sobre el papel diría, bueno, pues esta tía no es para tanto, a nivel de seguridad o no sé qué, y están con ellos de la hostia de bien. Entonces, como hay que ver más allá de una variable determinada, de unos estudios determinados, que evidentemente los estudios son importantes, pero hay más que todo esto, ¿vale? Y luego, lo que decimos, o sea, que nadie se piense que, bueno, pues una chica que se hace de valer y que te lo pone difícil, es lo mejor. Bueno, vale, pues por mí perfecto, pero yo prefiero ser el tío que no se puede resistir y que en la primera cita tienes sexo con él. Más allá de ello, pues pa'lante, ¿vale? Así que bueno, espero que esto te haya aportado valor. Te recuerdo que he abierto unas poquitas plazas para la mentoría y que en unos poquísimos días ya hay 3 personas dentro, o sea que quedan muy, muy pocas. Debajo tiene el enlace con la información a la mentoría individual. Es una mentoría donde el nivel de inversión es alto, porque es el único acceso que vas a tener un chat privado conmigo y a tener sesiones privadas 1 a 1 conmigo. Así que bueno, léelo con detalle si te encaja y puedes hacer la inversión. Nos vemos dentro, si es que quedan plazas. Si no, te recomiendo que te suscribas a la lista de email donde comparto reflexiones, donde comparto, por ejemplo, estos estudios en los que me baso, etc. Así que espero que te haya aportado valor. Fuerte abrazo y nos vemos dentro.